Buenas tardes, hacemos la clase 12 del lunes 26 de abril. Vamos a seguir hablando de dinámica. Tengo dos partes de la clase, una más teórica y una más práctica. Como la última clase hicimos práctica, hicimos ejemplos, voy a hacer al principio la parte teórica. Completar un poco de conceptos más finos, los mismos conceptos, pero relaciones más finas entre los conceptos que están en las leyes de Newton. Y después vamos a revisar las distintas fuerzas que intervienen en los problemas, y en particular la fuerza-peso, en particular la fuerza-peso como fenómeno de gravitación. Les quiero recordar que tenemos un horario los miércoles a las 19 horas para conversar sobre la materia o sobre física en general. No obligatorio, tampoco con programas, no se dan contenidos nuevos. Un espacio para conversar con el profesor, digamos, y conversar entre ustedes. Miércoles a las 7 de la tarde. Está el link en la página, en el aula virtual. Y por otro lado, sigo usando los apuntes que escribí el año pasado, apuntes 2020, que están en la pestaña 4 del aula virtual, ¿sí? Lo que no se pueda armar escrito del pizarrón, lo tienen el apunte para mirar, se los recomiendo, porque voy un poco más rápido para llegar. En el apunte puse más detalle, digamos. Y por supuesto todos los libros que puedan consultar. Entonces, estamos hablando de dinámica y estamos hablando de leyes de Newton. Y resumidamente, prácticamente, las leyes de Newton nos permiten identificar un sistema de referencia apropiado, que llamamos sistema inercial, en el cual si uno pone su observador y sus ejes de trabajo, puede estudiar el movimiento de un cuerpo. Y los cuerpos se caracterizan por tener una masa, y sobre los cuerpos actúan fuerzas. Dos o más, las que haya. Y la segunda ley de Newton, en particular la segunda ley, es la que usamos directamente para plantear problemas. Dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo es igual a la derivada de la cantidad de movimiento de ese cuerpo respecto del tiempo. Y esto quiere decir, como P es igual a M por D, cantidad de movimiento es masa por velocidad, que la variación de P viene de la variación de B, y variación de B es aceleración. Entonces esto se termina escribiendo como masa del cuerpo por aceleración del cuerpo. Una cuestión que creo que no mencionamos es que cuando uno hace este enunciado está refiriéndose a un cuerpo puntual. Así como está escrita, esta es para un cuerpo, que es el que estamos estudiando, puntual. O partícula. ¿Dónde se nota eso y por qué es así? Bueno, nosotros estamos describiendo el movimiento del cuerpo. Y cuando ponemos movimiento ponemos velocidad, ponemos aceleración, y entonces lo que estamos trabajando es que el cuerpo ocupa una posición, como siempre hicimos hasta ahora. R de t tiene una velocidad v de t y una aceleración a de t. Pero todo viene de que el cuerpo ocupa una posición que se puede escribir como un punto, ¿sí? Entonces, así como estamos trabajando, la segunda ley de Newton está enunciada y la vamos a pensar para cuerpos puntuales. ¿Por qué lo digo ahora? Porque hay otras partes, y van a ver después en la materia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de ser un cuerpo puntual fuera un cuerpo extenso, cuerpo grandote, con forma y tamaño? Y un cuerpo grande puede ser de muchos tipos, puede ser lo que llamamos rígido, que vamos a trabajar en esta materia, porque conserva su forma y su tamaño cuando se mueve. O puede ser elástico, o puede ser un líquido que se fluye, o puede ser plástico que se deforma. Hay un montón de casos en la práctica. Entonces, el caso sencillo es el caso de la partícula puntual, que sigue la idea de Newton,
y del cálculo infinitesimal, de mirar cosas chiquitas para aprender la versión más sencilla y después usarla en casos grandes. Entonces, un cuerpo extenso lo vamos a pensar como una colección de partículas. Y si es un cuerpo rígido, que están esas partículas bien pegadas entre sí para no perder su forma y tamaño cuando se mueve. Y un cuerpo así, lo quiero decir ahora porque cuando uno hace los ejercicios de la práctica, hace dibujos de cuerpos grandes, ¿no? Y sin embargo hacemos la teoría de cuerpos puntuales. ¿Qué pasaría con un cuerpo extenso y rígido? En un ejemplo. Y resulta que las fuerzas aplicadas dependen de, bueno, están aplicadas en un lugar, no en cualquier lugar, en cierta parte del cuerpo. Entonces, si esto está apoyado en una mesa y tiene un hilo, puede ser que la tensión del hilo está aplicada acá arriba, según donde haga el nudito, digamos acá arriba. Y si está apoyado acá abajo, la fuerza rosa va a estar pues, aplicada acá abajo. Y la normal acá en la base. Y el peso en el centro de gravedad. Y entre todas estas fuerzas, aparte de hacer mover el cuerpo de una posición a otra, lo pueden volcar. En particular, si miramos en este ejemplo la tensión y la fuerza de roce, una que tira acá para arriba y otra hacia la derecha acá arriba y otra hacia la izquierda allá abajo, pueden llegar a hacer volcar al cuerpo. O sea que el cuerpo tome esta forma, esta posición. Y entonces, ese tipo de movimiento claramente no lo describimos si decimos que el cuerpo es un punto. Esos detalles los perdemos cuando decimos que el cuerpo es puntual. Esa parte de la materia se va a hacer, se habla de cuerpo rígido, ya llegaremos, pero mientras tanto, nuestro modelo de trabajo es que esto no es así, sino que es con punto. Y entonces, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, ponemos en evidencia, en escrito, que ponemos todas las fuerzas como en el mismo punto. La tensión para acá, el roce para allá, como el ejemplo de la vez pasada. La normal para arriba, el peso para abajo, y pensamos que son todas fuerzas en un mismo punto, y como tales, no tienen efecto de giro, Y un cuerpo rígido, un cuerpo grande, entonces, cuando estuvimos completo, puede trasladarse, que al final va a ser una copia de esto, y puede rotar, que va a ser un tema nuevo. Por ejemplo, el planeta Tierra, famoso, que tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol y un movimiento de rotación sobre sí mismo. Si lo describimos como un punto, solamente podemos hablar de cómo viaja alrededor del Sol. Y nos perdemos el detalle de cómo rota sobre sí mismo. Estamos en esta etapa describiendo los cuerpos como puntos, ¿sí? Y otras cosas que pueden aparecer en las preguntas naturales que hagan ustedes en la práctica, que tengan que ver con la forma, el tamaño y la rotación, por ahora están en pausa, para más adelante. Bien. Ese es un tema que quería mencionar. Y el otro tema es hablar de variaciones de la cantidad de movimiento. Bueno, estoy borrando el primer pizarrón y no paré para preguntarles ni cómo andan ni si hay preguntas o comentarios. Por favor, si hay algo, voy armando el texto, pero sí. Segunda ley para cuerpos puntuales. El otro tema conceptual, más allá de que no esté muy presente en los problemas de la práctica 4, porque los enunciados son más prácticos, es la variación de la cantidad de movimiento que se relaciona o se deduce de la ley de Newton, que está implícita en la ley de Newton. Y en particular, no lo anoto ahora, pero yo les hablé otro día de conservación de la cantidad de movimiento. Y ahora les hablo de variación. ¿Cómo es eso? Pongamos un poco de orden. Bueno, lo que dice la segunda ley de Newton es que si hay fuerza neta, la cantidad de momento cambia con el tiempo. Nos da el valor de la derivada de la cantidad de momento respecto al tiempo, o sea, cuánto cambia por segundo. O sea que si hay fuerza neta, la cantidad de momento está cambiando. Y si está cambiando, hablemos de variación, es lo más general. Y expresemos cuánto varía la cantidad de movimiento. Entonces, si yo tengo un cuerpo, siempre he visto de un sistema inercial, por supuesto, pero no lo dibujo todas las veces. Tengo un cuerpo de masa m, sobre el cual actúan fuerzas F1, F2, F3.
Vamos a llamar fuerza neta. No sé si lo anoté la otra vez, pero si es práctico, si es cómodo usarlo. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas aplicadas. Entonces, en cualquier problema, cualquier situación, uno tiene que reconocer cuáles son las fuerzas, dibujarlas bien. Todas están con el mismo origen porque el cuerpo es puntual. Y hablamos de la fuerza, que es de la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas. Y cuando decimos suma, es suma vectorial. Quiere decir F1 más F2 más F3. Como corresponde, suma gráfica de vectores o suma en componentes de vectores, que se hace componente a componente. Esa es la situación que vamos a hablar en general. Y resulta que si uno deja pasar un diferencial de tiempo, quiero decir, un tiempo cortito, va a ver que la partícula se mueve a una distancia cortita y va a ver que la velocidad cambia un poquito. La idea de diferencial, en tramos cortos, en un diferencial de t, en particular tenemos que la velocidad que valía v de t va a pasar a valer lo mismo más un poquito. v de t más diferencial de v. Y más un poquito es más un poquito de vectores. O sea, puede ser que el vector original se alargue, se acorte o doble. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el diferencial de velocidad nos daba el cambio de velocidad como vector? Y eso por un lado. Entonces, si cambia la velocidad, cambia la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento P en un tiempo t va a pasar a valer, bueno, lo mismo que valía más un poquito. Diferencial de P. Y diferencial de P es por cambiar la velocidad. O sea, si esto es masa por velocidad, es como el real de arriba multiplicado por la masa. Masa por velocidad es esto. Masa por velocidad, masa por diferencial de velocidad es el diferencial de cantidad de movimiento. O sea, donde entonces, vamos a poner, voy a dejar por acá, que la cantidad de movimiento cambia en un lapso cortito como el producto de la masa por cuánto cambia la velocidad. ¿Ok? Porque la masa es constante. Vamos a dejar por acá arriba de vuelta que si P, que es una cantidad instantánea que depende del tiempo, cuando me acuerdo lo pongo, pero en general lo tienen que saber, es masa por velocidad y la masa de un cuerpo es una cantidad que es un dato y no cambia. Bueno, un cambio en P es por un cambio en B. Un diferencial de P es la masa por diferencial de B. Bueno, resulta que y esto es todo descripción cinemática. Pero ¿qué nos dice la segunda ley? Nos dice que la fuerza neta, cuando ustedes quieran escriban suma de fuerzas o cuando quieran escriban fuerza neta, más cortito quedó así, es la derivada de la cantidad de movimiento P respecto del tiempo. Que si lo escribimos como masa por aceleración, está más en el lenguaje de los problemas que están en la práctica 4. Pero sigue siendo esto, sigue siendo la derivada de la cantidad de momento respecto del tiempo. Entonces, en un diferencial de tiempo que estamos mirando, la segunda ley nos dice que el diferencial de P, o sea, el cambio infinitesimal, la cantidad de movimiento, lo calcules como la fuerza neta por el tiempo transcurrido, a nivel infinitesimal. Voy a poner más abajo. Y en esta relación quería parar. La segunda ley de Newton. Calculé el diferencial de posición. Perdón. Letra P. El diferencial de cantidad de movimiento. Diferencial de P. Como despejado acá. Dicho mal y pronto es como pasar el diferencial de tiempo multiplicando. Pero eso es lo que pasa siempre a nivel diferencial. El cambio de una cantidad es proporcional a cuánto cambió la variable. La variable nuestra es el tiempo siempre. Y el cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a cuánto tiempo dejé pasar a nivel diferencial, a tiempos cortísimos, infinitesimales. Entonces, se puede leer de acá que las fuerzas aplicadas a un cuerpo, al pasar un ratito, producen un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Qué hacen las fuerzas sobre un cuerpo? Producen cambios en la cantidad de movimiento. ¿Sí?
Si la fuerza neta es 0, bueno, me va a dar 0 que no cambió. En ese caso decimos que la cantidad de movimiento se está manteniendo constante. Y si la fuerza neta no es 0, hay un cambio. Que en términos de aceleración, es decir, si la fuerza neta es 0, no hay aceleración. Y si la fuerza neta es distinta de 0, sí hay aceleración. Aceleración es cambio de velocidad, viene de la mano de un cambio de P. Entonces, las fuerzas producen cambios en la cantidad de movimiento. Si uno quiere saber cuánto cambió la cantidad de movimiento en un tiempo más largo, desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2, es un intervalo de tiempo finito, habrá que sumar los cambios infinitesimales. De vuelta a la idea del cálculo infinitesimal, estudiamos cosas chiquitas y volvemos a la cosa grande sumando. Entonces, nada, si quieren lo único que hice fue despejar de acá esto, ¿sí? Pero ustedes hacen todas las consideraciones de que estábamos hablando. Imagínense que si hay fuerza, hay cambio en la cantidad de movimiento, y leído al revés, si uno ve que la cantidad de movimiento no cambia, debe ser que no hay fuerzas, ¿sí? Esto va juntito. Entonces, en un tiempo finito, esto era en un diferencial de tiempo, puntito por acá, otro ítem, puntito por acá, en un intervalo de tiempo, digamos desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2, podemos decir en palabras, desde T1 hasta T2, podemos marcar en un eje de tiempo, que es desde un valor hasta otro, es todo este tiempo, o podemos decir la notación de intervalos, como en matemática, como en análisis. Estoy introduciendo la cosa, ¿a dónde voy? A que si hay cambios de cantidad de movimiento en cada tramo de tiempo, y bueno, cuando recorro todo un tiempo, acumularé esos cambios. Y la acumulación de los cambios infinitesimales uno atrás de otro da el cambio total. ¿Qué va a ser? La cantidad de movimiento al final menos la cantidad de movimiento al principio. El cambio es la diferencia. Entonces un cambio en la cantidad de movimiento, delta P, en un intervalo de tiempo dado, se va a escribir como una integral, que es una suma, desde T1 hasta T2, o sea, una suma sobre todos los tiempos que están acá, de los cambios infinitesimales de la cantidad en cuestión. Este es el reglamento básico, es donde digo no hay manera de... A ver, si se convencen de la idea de partir en cosas chiquitas y volver a sumarlas, es todo lo que dice acá. Después, si estos diferenciales de P los sé escribir de alguna manera, lo aprovecho. Y los sé escribir así. Y los sé escribir en términos de la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Entonces, delta P es esto, y por otro lado, es la cantidad de movimiento al tiempo final del intervalo este, o sea, P de T2, menos la cantidad de movimiento al tiempo T1, al principio. Siempre que uno pone delta de una cantidad, se está refiriendo a cuánto cambió la cantidad. Y cuánto cambió es la resta. Cuánto valía al final menos cuánto valía al principio. Que son vectores, desde ya y por todos lados estamos trabajando con vectores. Entonces, bueno, puede cambiar la componente X, puede cambiar la componente Y, la Z, o cambiar una y las otras no. Todo lo que quieran está escrito acá. Cuando pongo flechita es que estamos hablando de todas las componentes del vector en cuestión. Bien, esto entonces, ¿cuánto cambió la cantidad de movimiento? Básicamente es cuánto cambió la velocidad, ¿no? Lo hago acá al costadito. Si uno hace P al tiempo T2 menos P al tiempo T1, o sea, lo que voy a seguir trabajando, pero hago un comentario, es como decir la masa por la velocidad al tiempo T2, porque eso es la cantidad de movimiento, menos la masa por la velocidad al tiempo T1, porque eso es la cantidad de movimiento al tiempo 1. Y cuando escribo esto me da ganas de sacar m de factor común, y es m por la velocidad al tiempo 2 menos la velocidad al tiempo 1. O sea, ¿cuánto cambió la velocidad? Esto uno lo escribe diciendo que el cambio en la cantidad de movimiento no es otra cosa que la masa por el cambio en la velocidad. Entonces, acostúmbrense a hablar de cantidad de movimiento como algo conocido, por favor. Ese es nada más. Lo mencionaremos más en la práctica más adelante, en otros temas. Pero ya lo tenemos presentado y escrito. Cantidad de movimiento, velocidad, multiplicado por la masa.
Entonces, hablar de cuánto cambia la cantidad de movimiento, que es lo que me está preocupando, vuelvo, es hablar de cuánto cambia la velocidad. Es hablar si algo pasó de moverse de una manera a otra manera, con una velocidad a otra velocidad. Y ese cambio es vectorial, y ahora si lo pienso en términos de velocidades, seguro tienen que estar pensando que puede cambiar el módulo de la velocidad y puede cambiar la dirección también. Lo mismo con P. Bien. Perdón, ese parrafito me salió de repaso, para que no piensen que son cosas raras esto, es masa por velocidad. Ahora, segunda ley de Newton me dice que, bueno, si vas a hacer esta integral, esta suma, las cositas que tenés que ir sumando acá adentro son el valor de la fuerza neta, o la suma de fuerzas, como lo quieran escribir, por diferencial de tiempo. Y en esta cuenta, claro, uno cuando hace un dibujito que es como una foto, dice la velocidad en ese instante, las fuerzas en ese instante, es en ese instante. Pero cuando recorremos toda una historia, y bueno, la fuerza puede ir cambiando. La fuerza puede ser, no sé, si esto va a recorrer una trayectoria, y en este lugar tengo una fuerza y acá tengo más o acá tengo menos. Entonces estas fuerzas no son constantes en general. Muchos problemas que trabajamos para hacerlo sencillo ponemos fuerza que se mantiene siempre lo mismo. Pero a veces la fuerza aumenta, disminuye, aparece, desaparece, o sea, se hace cero. Entonces, en general, tengan en cuenta que esta integral, como suma de cosas que dependen del tiempo, tiene un integrando que depende del tiempo. A lo largo de una historia, las fuerzas no siempre son constantes. Si son constantes, buenísimo, tengo un problema más sencillo, porque una constante la saco afuera de la integral y me queda la fuerza por delta t. Si es constante. Y si no es constante, estamos acá. Para hablar con generalidad de todos los temas de física que estamos trabajando, es que necesitamos, en algún momento lo hicimos, hablar de integrales, y las seguimos escribiendo, aunque sea para pensar lo que estamos haciendo. Suma de diferencial de P, suma de fuerza por diferencial de tiempo. Las fuerzas suelen depender del tiempo. Entonces, cuando uno hace estas consideraciones, que insisto, son de la segunda ley, un poquito de acomodarla, estas cosas tienen nombre. Déjenme decir además que la fuerza neta, por supuesto, es la suma de las fuerzas. Y si acá tengo una suma de términos, la integral es una suma de integrales. Entonces esto se puede escribir como la suma sobre todas las fuerzas que actúan de la integral entre T1 y T2 de cada fuerza, que dependerá del tiempo como quiera, como sea, por diferencial de tiempo. Digo, cambié fuerza neta por suma de fuerzas y saqué la suma afuera. Bueno, a cada uno de estos términos, integral de una cierta fuerza a lo largo de un cierto intervalo de tiempo, se lo llama impulso ejercido o transferido por la fuerza, o entregado, impulso entregado por la fuerza. Se anota con letra J, mayúscula, solemos poner, es un vector, porque estoy sumando vector por escalar, ¿no? Vector, fuerza por escalar tiempo, vector por escalar es vector, y la suma de vectores es vector, así que lo que consigue es un vector, no se olviden de la flechita. Si hablo de la fuerza iésima, le pongo un JI, J1, J2, J3, para decir qué impulso está entregando cada una de las fuerzas por separado. Y ahí estamos. Y por supuesto que si a cada término lo llamo JI, lo que tengo acá es la suma de los JIs. O sea, entonces voy a poner lo pongo acá para que quede escrito, la suma sobre todas las fuerzas que actúan, iésimas, 1, 2, 3, de los impulsos J ejercidos o entregados por cada fuerza al cuerpo que estoy estudiando. Esta cantidad entonces se llama impulso. Algún libro la escribe como impulsión, porque la palabra impulso parece que confunde con otras cosas. Lo digo, no lo voy a anotar acá. Le doy vuelta, impulso de la fuerza iésima entregado a la partícula que estamos estudiando en el intervalo de tiempo que estamos considerando. Entonces, acá dice más o menos, para leerlo, o sea, mirar fuerte y leer qué contenido hay. La cantidad de movimiento de un cuerpo va cambiando
y en un lapso de tiempo puede cambiar. ¿Cuánto cambia o de qué depende? De las fuerzas ejercidas. Y se puede escribir como la integral de las fuerzas o como la suma de las integrales de las fuerzas, en el caso de que estas integrales, qué sé yo, alguien las haya dicho cuánto vale o las hayan hecho aparte y traen ese nombrecito. El impulso de cada fuerza es la contribución de cada fuerza, porque como es una suma, hay muchos juntos, cada uno es la contribución a esta suma, la contribución al cambio de la cantidad de movimiento del cuerpo. Las fuerzas provocan cambios en la cantidad de movimiento, a nivel diferencial es así, y a nivel intervalo entero, esta cantidad J, impulso de una fuerza, es la medida de cuánta cantidad de movimiento la fuerza le dio al cuerpo. Le dio, en el sentido de que si tengo una cantidad de movimiento y después tengo otra, o sea, si cambió, es porque me dieron o me sacaron. Entonces, la idea de cambiar es tener la original más algo. Y ese algo es el cambio. Bueno, el cambio en la cantidad de movimiento es producto o es causado por las fuerzas. Y la medida de cuánto cambia la cantidad de movimiento es la integral del tiempo de las fuerzas. Cuando trabajo en un tiempo finito. Bueno, ya lo dije. Queda grabado y lo rebobinan. Todo esto está en la segunda ley. Salió de la segunda ley. Y lo vamos a ir usando a lo largo del curso. Ahora, un poquito más. ¿Qué es esto de que las fuerzas dependen del tiempo? Borramos la parte infinitesimal. Y sí. En un caso real, las fuerzas no están siempre. O aparecen y ponen cierta intensidad, después se aflojan, lo que sea. Entonces, en general, tengo que pensar que un cuerpo que estoy estudiando se está moviendo, tiene velocidad, va a hacer una trayectoria, la historia completa, ¿no? Y si tengo distintos momentos, distintos tiempos, son distintos lugares en la trayectoria. Por ejemplo, este dibujito es a un tiempo t1 y este dibujito es a un tiempo t2, no sé, o a un tiempo t, vamos a poner como variable, y al final tengo el tiempo t2. Perdón, vamos de vuelta. Estoy en el plano del movimiento, dibujando la trayectoria y pensando que desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2 hicimos todo este tramo. Y entre tanto la partícula fue pasando por distintos lugares. En cada lugar la fuerza puede ser distinta. Las fuerzas, si estoy rastreando una fuerza que actúa, así como ponía F1, F2, F3, esta es una de ellas, F. Suelen depender de la posición. Por ejemplo, si la fuerza se debe a un resorte, y si está más estirado más fuerza, si está más estirado menos fuerza. O si la fuerza es de atracción gravitatoria, planeta que está más lejos es menos fuerza, más cerca es más fuerza. O sea, depende de la posición. Muchas veces y naturalmente. Y la posición a su vez, como el cuerpo se está moviendo, depende del tiempo. Entonces, en la historia que estamos contando, las fuerzas, si dependen de la posición, también dependen del tiempo. Y eso es un ejemplo de lo que puedo tener acá adentro. Que si quiero hacer esta cuenta, tengo que ver cómo la fuerza va valiendo, cuando va valiendo con el tiempo, y puede ser que dependa de la posición y así del tiempo. Y esta estructura se llama una función compuesta, ¿no? F depende de R, y eso es R depende de T, así que al final F depende de T. Función compuesta. Y el otro caso es que esta fuerza no sea una cuestión tipo resorte, tipo campo gravitatorio, sino que es la fuerza que hace una persona que tiene ganas de hacer más o hacer menos cuando tenga ganas. Entonces, o bien directamente, la fuerza depende del tiempo. De alguna manera, que me dirán, que trataré de averiguar o como sea. En general las fuerzas dependen del tiempo y el patrón que más vamos a trabajar es este de acá arriba. Que las fuerzas dependen de la posición y la posición depende del tiempo. Bien. Y por otro lado, esta integral es una integral de un vector. Y como una integral es una suma, la hacemos como la suma de vectores. Quiere decir componente a componente. Entonces, de pronto tengo para este impulso J,
hacer otro gráfico. Bueno, dejo el dibujito de acá arriba. Tengo la fuerza F actuando sobre una trayectoria desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2. O sea, desde la posición inicial hasta la posición final. Y el J definido como la integral entre t1 y t2 de la fuerza, que depende de alguna manera del tiempo, cualquiera que sea de estas, me dice que si lo armo en componentes, la componente Jx es la integral entre t1 y t2 de la componente x de la fuerza, la componente y del impulso es la integral entre t1 y t2 de la componente y, y si hay componente z pongo lo mismo, componente a componente. Entonces, cuando uno calcula estas integrales, igual tienen tres integrales. Si es un problema en un solo eje, con suerte es bueno el que hizo la práctica y nos puso un problema en un solo eje, y se queda con el eje X nada más. Y quería dibujar, que ya hemos comentado, que se tiene que calcular la integral de una cierta función. Cuando grafica la función, el valor de la integral lo relaciona con el área de la gráfica, el área bajo la curva. ¿Cómo era eso? A nivel repaso, que ya lo hicimos. Si tienen un gráfico de función, de cómo la función f sub x depende del tiempo, vamos a ver más grandecito, fx por ser componente x, función del tiempo. Si es función del tiempo, alguien me dice cómo es. Y si me dice cómo es, voy y lo pienso cómo funciona y lo grafico. Y si me dicen desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2, esta integral se piensa como base por altura. Los bases son los diferenciales de t, la altura son los valores de la función, y entonces cada término que estoy sumando es como una columnita de área, y cuando hago la suma termina siendo el área bajo la curva. ¿Sí? Así que muchas veces, bueno, los libros de física 1, que tratan de no hacerlo sufrir con las integrales, yo sí, ya lo hicimos, pero el que trata de no hacerlo sufrir, les dice, miren, el impulso es el área bajo la curva de la función f de t, fx de t. Y está bien, está perfecto. Pero ustedes tienen que saber leer eso como integrales y saber leer un libro que la escriba como integrales. No tienen por qué todavía saber resolver integrales, y muchas integrales. Sencillitas, las que ya hemos hecho. Pero la idea es, de vuelta, el cambio en la cantidad de movimiento es algo acumulado de cuánto van cambiando las cantidades de movimiento de acuerdo a las fuerzas. Entonces es un efecto acumulado de la fuerza. El efecto acumulado es un efecto barrido sobre todos los tiempos. Y ese barrido de tiempos me dice, ratito a ratito, va cambiando la cantidad de movimiento y termino con un cambio, bueno, que se lee como el área bajo la curva. Uf. Bien. Teoría hasta ahí. Preguntas, comentarios. Un poquito más antes de ir a las cuestiones más que van más directamente a la práctica 4. Profesor, Sí, por favor. yo no entendí bien ahí cuando usted explica la sumatoria. O sea, se saca como constante y le queda solamente una fuerza o no entendí bien. No. A ver. Lo que hice acá fue ponerle nombre a las cosas nomás. En este paso, ¿no? Lo que tengo acá, que se llama fuerza neta, es la integral de la suma de fuerzas. F1 más F2 más F3, las que haya. Que todas dependen del tiempo. ¿Sí? Y lo que digo es que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. No saqué nada afuera de... Bueno, saqué el símbolo de sumatoria, pero no saqué una fuerza afuera de la integral. ¿Está bien? Ahí ya lo entendí. Ese sería el paso acá. Ahí sí. Y termina acá. Entonces, cuando hablo de fuerza neta hablo de suma de fuerzas. Y cuando hablo de suma de fuerzas están todas ahí adentro. Si quiero ver como fuerza neta, que es más cómodo para escribir y a veces para pensar, está bueno, pero no tengo que olvidarme que acá hay un montón de fuerzas. Entonces, acá lo que les decía es, cuando lo escribí como suma, me interesa que la cantidad de movimiento viene
o bien de la fuerza neta, o bien como una acumulación de lo que hace cada fuerza. Sí, bueno, la propiedad de la integral, digamos. Sí, O sea, si tengo suma, le puedo integrar a cada uno. sí, 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 sí. Es la propiedad que dice que la integral, o sea, por ahí lo escribís cuando sumás dos términos, la integral de paréntesis f de x más g de x por f de x, la suma de dos funciones ahí adentro, la escribís como la integral de f diferencial de x más la integral de g diferencial de x. La integral la haces en cada término de esto. Es eso. Bien, gracias por la pregunta. Profesor, una pregunta. Sí, Una pregunta. Yo consulté este tema de las leyes de Newton al libro de Alonso, ¿puede ser? sí, Acá da una definición de esto que acaba de explicar. ¿Puede ser que se llame principio de conservación del momentum? Algo sí, así. me ganaste, ¿Sí? voy a eso. Perdón. No, está bien, voy a eso. Entonces, sí, Ah, bueno, bueno. yo hasta acá hablé de cómo varía la cantidad de movimiento. Y les conté al principio que iba a hablar también de conservación. Llega el momento. Y otra cosa que me haces notar. Hay muchos nombres para la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento P. También el libro de Alonso lo llama momentum, Momentum, eso decía. que es como momento en latín. Otros libros lo llaman momento lineal. Es el momentum de la partícula. O el momento lineal de la partícula. O la cantidad de movimiento de la partícula. Es una forma de llamar lo que se establece entre el punto, ahí donde dibujó, entre un punto y otro, o sea, lo que ocurre entre un punto y otro. A ver, lo rebobino por las dudas. Una cosa son los nombres, ¿no? Los nombres son, bueno, siempre la letra P. Tres nombres, cantidad de movimiento, momento lineal o momentum. Esta cantidad P es instantánea. No está asociada a todo un tramo de la historia, es instantánea. La cantidad P, digo P por no decir cualquiera de los tres nombres que tiene, depende del tiempo, porque se define como el producto de la masa por la velocidad, que sabemos que depende del tiempo. Entonces, a lo largo de la historia, me lo imagino como que va viajando la partícula, acá tiene un P, acá tiene otro P, acá tiene otro P, acá otro P. P va variando, punto a punto, como cantidad instantánea. A eso me refería cuando dije que vamos a pasar un tiempito cortito y un tramito cortito, y vamos a pasar de una cantidad P a una cantidad P más diferencial de P. Varía un cachito. Esa cantidad es instantánea. Bueno, perdón, es instantánea. Y si miro dos tiempos, puedo preguntarme cuánto cambia. Sean dos tiempos bien juntitos a nivel diferencial o sean dos tiempos bien separados. Cuando dije que voy a mirar en un intervalo de tiempo, estoy pensando esta cantidad, que al principio vale una cosa, porque es un momento, un instante, y al final, que es otro instante de la historia, vale otra cosa, ¿cuánto cambió? Cuando uno habla de delta P, sí está hablando de lo que pasó en todo esto, en toda historia. O sea, es lo que ocurre en la variación de esa cantidad de movimiento. O sea, Sí, no estaba mal lo que yo había dicho, no así definido lo que ocurre entre un punto y otro, sino lo que va variando a medida que va aconteciendo, algo así. tal cual, tal cual, tal cual. Ah, está bien. Y Eh, eso se llama conservación de momentum. ahora les cuento. Ah, perdón. No. Si una cosa le calculo esta resta, la variación, y me da distinto de cero, digo que varió. Cuando hablamos de conservación, hablamos de algo que no varía. De acá y varias veces más lo vamos a hacer. Cuando hablamos de conservación, hablamos de algo que no varía. O sea, si lo miro en un momento y lo miro al rato y lo miro al rato, y resulta que sigue valiendo lo mismo. Y bueno, esta cantidad, así como está escrita en el pizarrón, esta cantidad P, no tiene esa propiedad de no variar. No es constante. ¿Sí? Sin embargo, hay situaciones donde se destaca que no varía. Son situaciones. En general varía. Cuando vamos a hablar de que algo se conserva, que significa que no varía, y para mí lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que en general varía. En general hay variación. Si esta partícula es una curva,
Y la cantidad de movimiento acá apuntaba así y ahora apunta así que es distinta y hubo una variación. Si iba en línea recta, despacito, y al rato va más rápido, y bueno, acá tengo un vector P cortito y acá tengo un vector P más largo. Varió. En general la cantidad de movimiento varía. ¿Sí? Entonces es la condición que presente el movimiento que está aconteciendo. O sea, un movimiento puede ser de un modo o de otro. Sí. Nada más que la variación, o sea, justamente puede ser o no ser, puede estar o no estar, puede acontecerse o no. ¿Y de dónde sale si varía o no varía y que todo eso? Directamente a la segunda ley de Newton. La segunda ley, la voy a dar recuadrito de vuelta por acá, dice que la suma de fuerzas, la misma que están usando en la práctica, que la suma de fuerzas actuando sobre un cuerpo de masa m es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Y cuando hablamos de derivada hablamos de variación. Si la derivada es 0, justo no varía. Y si la derivada no es 0, sí varía. La derivada siempre habla de la variación de la cantidad respecto de sus variables. Acá la cantidad es la cantidad de movimiento y su variable es el tiempo. Bien. Entonces, tenemos que identificar a la cantidad de movimiento como algo puntual. Que en cada foto, le puedo decir, ahora vale tanto, ahora vale tanto, ahora vale tanto. Y cuando hablamos de variación de la cantidad de movimiento, estamos comparando dos momentos. Dos instantes. Para no usar la palabra momento que anda por todos lados. Dos instantes. ¿Sí? Esta resta. Bien. ¿Y cuánto varía? Y es fundamental porque es lo que pasó. ¿Qué pasó en la historia? Y la velocidad cambió. ¿Dónde lo veo? Bueno, cambió la velocidad, cambió la cantidad de movimiento. ¿Y quién me lo dice? La segunda ley. Esto es ir derechito a la fuente, a la base de la teoría. ¿Sí? Bien. Entonces, en alguna situación resulta que vamos a hablar de conservación. Y la situación que vale la pena hacer en este momento es la de un sistema de dos cuerpos en interacción. Entonces, borré la palabra variación. Voy a poner conservación luego, pero todavía no lo pongo porque no me quiero apurar. ¿Cuál es la situación que vamos a estudiar? Empiezo por acá. Que miramos dos cuerpos. Esto es parecido al dibujito de la tercera ley de Newton, que lo voy a relacionar. Un cuerpo A, un cuerpo B, en interacción entre ellos, o sea, se hacen fuerzas entre ellos, pero aislados del resto del universo. Estos se hacen fuerza entre sí, pero no hay nadie afuera que les haga fuerza a ellos. Un sistema de dos cuerpos en interacción aislado. Se dice así, aislado, y sería aislado del resto del universo. Entonces, son dos cuerpos. Cada uno tiene su cantidad de movimiento. Cada uno tiene su masa. Vamos a poner, este tiene masa m sub a, que es un dato. Este tiene masa m sub b, que es un dato. Este tiene una velocidad. No sé, lo estoy estudiando y lo miré y me dijeron todo esto. O sea, conozco esto. Este tiene otra velocidad. Lo que hacemos con uno lo hacemos con cada uno. Entonces este tiene una cantidad de movimiento que va a llamar P sub A, porque es del cuerpo A, que es la masa A por la velocidad. ¿Sí? O sea, yo les dije cantidad de movimiento lineal es masa por velocidad. Bueno, para un cuerpo y para el otro. Bien, eso es en una foto, en cierto instante. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, y además se hacen fuerzas, perdón, esto es fundamental. Supongamos que son fuerzas de atracción. Este atrae a este con una fuerza que va a llamar FB, A, que siente B y hace A, y este atrae a este con una fuerza que voy a llamar FA, B. Y ese par de fuerzas es un par de acción y reacción. La tercera ley de Newton nos dice que son de igual módulo, igual dirección y sentido opuesto. O sea, un vector es igual a menos el otro. Entonces, me pregunto, en un diferencial de tiempo, siguiendo el esquema que habíamos hecho al principio, hace un ratito bien arriba. En un diferencial de tiempo,
la cantidad de movimiento de este cuerpo va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? ¿Por qué? De este. Y porque hay una fuerza. Voy a poner en otro color la fuerza, para. Bueno, no estamos. Entonces, podría cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? ¿Y de qué depende? Depende de la fuerza que actúa sobre el cuerpo. El diferencial o el cambio infinitesimal de la cantidad de movimiento de este cuerpo es la fuerza neta que actúa sobre él, que hay una sola, FBA, por el tiempo transcurrido. Si rebobinan, hace un ratito yo les escribí esto. La diferencial de P es fuerza neta por diferencial de tiempo. Bueno, lo uso para el cuerpo A. Y también puedo estudiar el cuerpo B. Bueno, el cuerpo B va a tener una variación de su cantidad de movimiento. Diferencial de P sub B. ¿Cómo se va a escribir? La ley es la misma, es universal. Es la fuerza que tuvo sobre el cuerpo. Pero si estamos de este lado, es la fuerza FAB por el tiempo transcurrido. Entonces, en lugar de preguntarme por una historia larga, me pregunto en un infinitésimo de tiempo, un chiquitín. ¿Cuánto variaron las cantidades de movimiento de cada uno? Y bueno, la segunda ley me dice que si hay fuerza hay variación. Si hay fuerza hay variación. Si hay fuerza hay variación. Pero, en esta situación que estamos estudiando de un sistema de dos cuerpos aislado del resto, resulta que puedo usar la tercera ley. Bueno, voy a usar la tercera ley, que en esta situación me da un resultado particular. A eso voy a usarla. Se puede usar siempre porque es una ley. ¿Y qué dice la tercera ley? Que esta fuerza FAB, la que siente B por culpa de A, como vector es menos, es el opuesto a la fuerza FBA, que siente B por culpa de A. ¿Cierto? O sea, las dos fuerzas de un par de interacción son esencialmente una fuerza, un valor de fuerza aplicado una vez en cada lado. Y entonces, esta cantidad la puedo escribir como reemplazando en lugar de FAB menos FBA. ¿Y qué vemos? Que lo que cambia la cantidad de movimiento del cuerpo A es justo con menos lo que cambia la cantidad de movimiento del cuerpo B. Lo que cambia la cantidad de movimiento de este es la misma expresión, pero con signo menos, lo que cambia este. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que haya aumentado la cantidad de movimiento de uno es lo que disminuye el otro. Que en la interacción los cuerpos lo que hacen es pasarse una cantidad de movimiento. Son vectores, desde ya. Pero si fueran números, para hacer una idea más gráfica, si esto fuera positivo, digo, es una barbaridad lo que estoy diciendo porque son vectores, perdón, pero por ahí ayuda a entender. Si fuera un número positivo, sería que hay aumento. Un cambio positivo es un aumento. Y entonces este número sería negativo. Un cambio negativo es una disminución. ¿Qué pasaría? Que este gana cantidad de movimiento y este la pierde. Como que en la interacción este le pasó cantidad de movimiento a este. ¿Sí? Y como es la misma cantidad de movimiento, bueno, con signo opuesto, si la sumo, la cantidad de movimiento del sistema no cambió. ¿Qué es eso? Que es el enunciado de la conservación de la cantidad de movimiento. Lo que se conserva es la suma de PA y PB. Voy a poner por acá. Por lo tanto, en consecuencia, la suma de la cantidad de movimiento A del cuerpo A más la cantidad de movimiento del cuerpo B no varía. Esto se puede ver así si quieren. Esta varía en una cantidad diferencial de P sub A. Esta varía en una cantidad diferencial de P sub B. Y la variación de la suma es cero. Porque estos dos cambios son opuestos. Sumo dos vectores opuestos me da cero. Entonces. A ver, una pregunta. Porque, Sí. a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si una pared pesada, un bloque, se me cayó encima? Y yo peso, pero no mucho. ¿Cómo se establecería? Pues si yo me resisto a que me aplaste, por ejemplo... Claro, pero si vos... salir de acción. Sí,
Esto es una situación bien particular, ¿eh? Dos cuerpos en interacción aislados de los demás. Si vos estás en interacción con ese bloque, pero a la vez estás parada en el piso, entonces vamos a hacer un razonamiento con más cuerpos. Y el básico que quiero analizar es este. De hecho, si se te cayera un cuerpo o un bloque encima, pero no hay piso, no sería muy grave porque simplemente te empuja, no te aplasta. ¿Sí? Entonces, dos cuerpos, imagínense, interaccionando entre sí. El ejemplo más lindo que se me ocurre, que les dije el otro día es, tengo un planeta, por ejemplo la Tierra, y tengo un asteroide, y el asteroide viene, y como hay gravitación y se atraen, la cantidad de movimiento del asteroide, que era tipo así, porque así era la velocidad, hace una trayectoria curva y el rato es así. Tiene una cantidad de movimiento P al principio y una cantidad de movimiento P al final. Varió la cantidad de movimiento del asteroide, pero por otro lado, varía la cantidad de movimiento de la Tierra. ¿Cuánto varía la del asteroide? Se compensa con cuánto varía lo de la Tierra. ¿Sí? También vienen por el espacio. Igual que cuando uno pone, por ejemplo, un estante a la pared y apoya algo pesado, es como que se compensa con el peso de la pared en el estante. No, porque todos esos ejemplos son de más cuerpos. Está lo que apoyás, está el estante y está la pared. Te tenés que liberar de eso. Si pudieras pensar en dos cuerpos, como que, no sé, vienen dos pajaritos volando, se aletean un poco y, no sé, vienen así. A ver, entra esto acá. Vienen, cada uno con su cantidad de movimiento. Se chocan, se aletean un poco y salen así. Bueno, ¿qué pasó? Este pasó de así a así, cambió la cantidad de movimiento un poco para arriba. Y este pasó de así a así, cambió la cantidad de movimiento un poco para abajo. Son cambios en la cantidad de movimiento opuestos entre sí. Hay que pensar en un sistema de dos cuerpos sin que nadie más lo jorobe. ¿Por qué? Porque esa es la cuenta que estoy haciendo. Otro. Estoy haciendo el ejemplo, sí, y es fundamental imaginárselo porque es el estudio de una interacción sin meterse con todo lo demás. El problema se vuelve más complejo cuanto más interacciones hay. Si uno entiende una interacción entre dos cuerpos sin que nadie se meta, esto es, entre nosotros dos sin que nadie se meta. ¿Sí? En esa situación, la cantidad de movimiento que aumenta uno es lo que disminuye el otro. Se dice que hay una transferencia de cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento sumada no varía. O sea, esto se va a llamar la cantidad de movimiento total del sistema. De estas cosas habla Alonso, el libro de Alonso, y resulta que lo que yo hice acá fue mostrar que la tercera ley, si uso la tercera ley, saco que la cantidad de movimiento no varía. Y también se puede hacer al revés. Si uno toma como ley que la cantidad de movimiento de un sistema de dos cuerpos no varía, sale como consecuencia la tercera ley. O sea, son equivalentes. Y el libro de Alonso usa la conservación de la cantidad de movimiento en lugar de la tercera ley y les da vuelta a la cabeza. Y hay que pensarlo y está bueno. Son equivalentes. Tercera ley y... Sí. Este ejemplo de la Tierra y el asteroide, la Tierra no le estaría dando más velocidad al asteroide. Sí, le están otorgando más cantidad de movimiento. Le cambia la cantidad de movimiento. Sí, pero a la vez el asteroide le cambia la cantidad de movimiento a la Tierra. Que no se nota mucho porque como la masa es grande, el cambio de velocidad es chico. Pero yo terminé haciendo esta flechita. Si el asteroide se curva así y la trayectoria de la Tierra también se curva. Se atraen entre sí. Pueden chocar o no chocar. Ustedes saben, eso puede pasar con un asteroide y un planeta. Entonces lo cambié esto por el asunto ese de imaginarse dos pajaritos que se chocan. ¿Sí? O dos cosas que se chocan en el aire y salen. Cada una cambia su cantidad de movimiento, pero lo que cambia una es opuesto a lo que cambió la otra. Y la cantidad de movimiento del sistema como suma de los dos no cambia. A eso es lo que se llama conservación de la cantidad de movimiento. Y entonces es una situación muy delicada de decirla bien. Se conserva la cantidad de movimiento de un sistema de dos partículas en interacción cuando están aisladas. ¿Sí? Ese enunciado así dicho es equivalente a que las fuerzas que se hacen entre sí son opuestas.
Si yo tuviera dos fuerzas distintas acá y digo estas dos cosas son opuestas, ¿y culpa de quién es? De que las fuerzas son opuestas. Si uno se organiza, entre estos dos lóbulos está todo lo que estamos contando. Bueno, hasta ahí la teoría. Y hacemos un recreo, que estamos justo a la hora. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, para la grabación, seguimos conversando. Y en la segunda parte sí quiero hablar de detalles de las distintas fuerzas que están en los problemas. A ver, pausa.